Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Les habla un servidor, Emigdio Santiago Jr. aquí para traer palabra del cielo, palabra de parte de nuestro Dios, nuestro Creador, el que nos hizo. Y estamos pues hablando sobre el libro según Juan. Y el enfoque de este libro es que creamos que Jesús es Dios. Es que ese verbo en el principio que estuvo con Dios es Dios. Que aquel verbo que es Dios en el principio se hizo carne y habitó en el mundo, en medio de nosotros, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Mesías esperado. Y cuando el Señor Jesús comienza su ministerio, comienza a trabajar en la fe de los discípulos, así como también comienza a trabajar en nuestra fe. Hay muchas cosas que creemos, pero todavía hay veces que no estamos convencidos del todo. Y el Señor comienza a trabajar en la fe de los discípulos. Y cuando el Señor hacía sus milagros, más y más los discípulos aumentaban su fe. Muchos comenzaron a creer en Jesús como el Mesías, aquel del cual el Antiguo Testamento habla de que vendría a salvar el mundo e iba a restablecer su reino, a restablecer el Espíritu de Dios en el hombre, en la tierra. Para que los discípulos creyeran en Jesús y pudieran llevar a cabo los propósitos de Dios, al igual que nosotros también, por los cuales ellos fueron llamados, Jesús utiliza a menudo la fe del prójimo. Utiliza situaciones que ocurren alrededor de ellos para declararles a ellos que sí, que Él es Dios y que ellos también pueden, una vez el Espíritu Santo entre en ellos, también ellos pueden hacer estas cosas. Así que Jesús utiliza al prójimo. ¿Quién es el prójimo? El prójimo es el que está próximo a nosotros. No solamente tiene que ser hermanos de la iglesia, hermanos nacidos en Cristo Jesús. El prójimo es el que está próximo a nosotros. Todo el que está a nuestro alrededor. Y esto es importante que lo entendamos porque el Señor dice: amarás a tu Dios con todo, ¿verdad? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo. Y a tu prójimo, no dice a tu hermano, Él dice a tu prójimo, el que está alrededor tuyo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Juan reafirma que Jesús es el Mesías. Los discípulos de Juan y los discípulos y los judíos, vinieron a donde Juan. Juan estaba bautizando, Jesús estaba bautizando, y los discípulos de Juan vinieron a donde Juan y con algunos judíos y vinieron a chismear, vinieron con un chisme. Y le dijeron: mira, Juan, Jesús está bautizando más que tú. Y todos van a donde Él. Nos está quitando el guiso, ¿verdad? Trataron de hacer lo mismo, casi igual que lo que pasó en el templo anteriormente que hablamos la semana pasada. Pero Juan reafirmó y dijo: ustedes son testigos de que yo dije que yo no soy el Cristo Jesús. Yo no soy el Cristo. Y además, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Hermano, los enemigos no dan bendiciones. Los enemigos no tienen poder. Dios tiene el poder.
Para que, imagínense hermano, en el libro de Job vemos cómo el ángel caído Satanás tiene que ir a donde Dios para que Dios le diga, bueno, haz lo que tengas que hacer para que Dios utilice hasta el mismo Satanás para sus propósitos. Así que Satanás en su mejor día, hermano, sigue siendo nada al lado de Dios. Así que eso debe traernos gozo, que Él no tiene poder para nada, para hacer nada. Por lo tanto, es necesario que Jesús crezca en nuestras vidas y que nuestros pensamientos terrenales menguen, que disminuyan, para que el mensaje espiritual y la vida espiritual en nosotros crezca. Porque nuestro cuerpo se va envejeciendo, pero el hombre espiritual debe de ir creciendo, incrementando. ¿Por qué? Porque el que cree en el Hijo, el que cree en Jesús, este es el que tiene vida eterna. Juan no se dejó llevar por la noticia que le trajeron, por ese chisme, ¿verdad? Más bien, ¿qué fue lo que hizo? Exaltó el nombre del Señor. Esto es lo que nosotros debemos hacer cuando lleguen noticias a nuestras vidas. Por más malas que sean, hay que exaltar y alegrarse en nuestro Señor porque Él siempre tiene el control. Recuerda que no podemos recibir nada si no es dado del cielo. Y aquí entramos en Juan, capítulo 4. Y el versículo del 1 al 4 dice que cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más que los discípulos de Juan. Acuérdense, hermano, que los chismes se riegan rapidísimo, rapidísimo. Y en este tiempo, hermano, déjeme decirle, no había redes sociales, no había televisión, no había radio. Y esos chismes se corrieron, hermano, a las millas, a las millas. Y los fariseos se dieron cuenta y escucharon decir que Jesús hace y bautiza más que los discípulos de Juan. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús salió de Judea y se fue a Galilea. Dice que era necesario pasar por Samaria. Ok. Ahora tenemos que recordar que los fariseos no estaban muy contentos con Jesús por lo que él había hecho en el templo, ¿no? Volcó las mesas, sacó a los cambistas de allí, los bueyes, todas estas cosas, ¿no? Y ellos comenzaron a buscar ocasión, a ver qué es lo que está haciendo Jesús. Vamos a ver qué es lo que está haciendo Jesús, buscando como ocasión para acusarle y desmentir que esa fue una señal de parte de Dios, que ellos sabían. Como habló cuando estaba hablando con Nicodemo, ellos sabían que Jesús venía de Dios. Porque nadie puede hacer las cosas que él estaba haciendo si no le fuere dado del cielo. Amén. Así que ellos buscaban ocasión para acusarle y para Jesús no argumentar, ¿verdad? Todavía no había llegado su hora. Y no argumentar con personas, hermanos, que realmente eran duras de corazón. Ellos eran duros de corazón, no querían creer, no querían aceptar que Jesús es el Cristo. Entonces Jesús, pues, para no argumentar y evitar, decidió ir a Galilea porque todavía no era la hora. Recordemos que todo lo que hace el Señor tiene su propósito. Dios es un Dios de propósito y todo lo que Él hace tiene su propósito. Y Él andaba con sus discípulos, los cuales también tenían un carácter y tenían una disciplina de acuerdo a su crianza en este ambiente religioso. Entonces Jesús está trabajando con la mente de los discípulos, con la crianza, ¿verdad? Con estos pensamientos del mundo que han sido inculcados en los discípulos. Ahora, la ruta más corta desde Judea hacia Galilea era la ruta que pasaba por Samaria. El problema se basa en que los judíos y los samaritanos
no se llevaban entre sí. Y las rutas, ellos cogían una ruta que, pongámosle que Judea está aquí, Samaria está arribita de Judea y Galilea está un poquito más arriba. Ellos tenían problemas con los samaritanos por quienes vivían allí. Entonces ellos cogían una ruta más larga con tal de no pasar por Samaria. La ruta más corta y más directa era por Samaria hacia Galilea, pero ellos cogían una ruta más larga. Porque los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Había un problema racial, ¿verdad? Los samaritanos eran judíos mezclados con otras razas y los judíos tenían que ser judíos. O sea, hermano, por si no lo sabía, entérese, los problemas raciales no son desde ahora. Los problemas raciales, esto viene desde el principio que el hombre pecó contra Dios, se alejó de Dios. Siempre ha existido y seguirá existiendo los problemas raciales mientras tengamos la mirada puesta en lo físico. Así que Jesús le dice a los discípulos, vámonos de aquí, vamos para Galilea y vámonos por Samaria, porque allí Dios tiene propósitos. No solamente para los samaritanos, también tiene propósitos para ustedes. ¿Por qué? Porque es necesario que Jesús crezca, que nuestros pensamientos disminuyan, que mis opiniones y mis sentimientos mengüen. Versículo 5 dice, vinieron a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la herencia que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Ok. Recordemos, Jesús es 100% hombre y es 100% Dios. Él es el verbo de Dios, el verbo que se hizo carne. ¿Para qué? Para expresar en lo físico cómo opera el reino de los cielos. Repito, Jesús es 100% hombre, por eso es que lo vemos aquí, que estaba cansado del camino porque la ruta es larga. La ruta más corta era la ruta larga, así que imagínense la otra ruta. Y él estaba cansado del camino y se sentó junto al pozo. Eso quiere decir que él es 100% hombre, pero también es 100% Dios. Por esta razón es que aquí lo vemos que tiene sed, pero luego en otra ocasión lo vemos caminando sobre el agua. En otra ocasión él tiene hambre, como lo tiene ahora. También estaba cansado y tenía hambre. Y luego transforma 5 panes y 2 peces en un gran buffet que alimentó a más de 5,000 personas. No solamente una vez, en varias ocasiones hizo Jesús este milagro. ¿Por qué? Porque Él es 100% hombre y también es 100% Dios. Sigue diciendo que era como la hora sexta. La hora sexta para ellos es el mediodía. A plena, el sol allá arriba brillando. Ahí encima de la nuca. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dice, dame de beber. Dame de beber. ¿Por qué? Porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. O sea, él le envió a los discípulos y dijo, bueno, vayan y cómprense el Burger King o el McDonald's, lo que sea. Y yo tranquilo, que yo me quedo aquí tranquilo esperando por ustedes. Porque hay propósitos. Hay propósitos. Usualmente la mujer samaritana iba al pozo a buscar agua en la tarde. ¿Por qué? Porque estaba más fresquecito. El día estaba un poco más fresco. Pero esta mujer fue al mediodía a buscar agua. Hermano, déjeme decirle que yo he cortado grama al mediodía.
Y han sido muy pocas veces. Y no es fácil. Uno se deshidrata más rápido, ese sol ahí, hermano, y uno como que se sofoca. Porque está al mismo mediodía, a la plena luz del día, cuando está todo bien caliente, hermano, está la temperatura afuera que se siente como a 200 grados y uno cortando grama, levantando ese polvorín, esa grama, hermano, no es fácil cortar grama al mediodía. Prefiero podar el césped mejor en la tardecita, porque en la tardecita está más fresco. El sol no está tan potente como en el mediodía. Entonces, ¿por qué esta mujer va al mediodía? Esta mujer la conocían como la quitamaridos, ¿verdad? Que luego lo vamos a entender, ¿verdad? Y entonces ella no quería estar en medio de la gente que la señalara, o sea, el mismo pueblo de ella. No solamente tenía el problema racial con los judíos, sino que también su pueblo mismo la estaba juzgando. Y ella no quería tener este encuentro con esa gente. Y dice, bueno, como al mediodía yo sé que no va nadie, pues yo voy al mediodía a recoger el agua. Y entonces dice la mujer a Jesús, le dice, ¿cómo tú siendo judío? ¿Verdad? A ver, que tiene, ahí está el problema racial. ¿Cómo tú siendo judío me pides agua a mí de beber, que soy una mujer samaritana? O sea, tú sabes que nosotros, los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Tú sabes que nosotros, te estoy dejando saber, yo no quiero ni que me hables, porque yo sé que por la manera de tú hablar y actuar eres judío, pero yo no, yo soy samaritano, yo no quiero que empieces a hablar de prejuicios. Y cuando ella le pregunta esto, y vemos la historia, ¿verdad? Desde una forma objetiva, desde afuera, podemos entender por qué Jesús envió a los discípulos a la ciudad a buscar comida. Los discípulos pudieron ser en aquel momento un tropiezo por la cuestión racial. Pudieron haber sido un tropiezo para la obra de Dios, para la obra que Cristo Jesús iba a hacer en ese momento con aquella samaritana, con aquella mujer. Recordemos que Cristo Jesús también estaba trabajando con la fe de ellos. Y hay tiempo para todo, hay tiempo. A veces era el tiempo de estar uno a uno con la mujer samaritana. Y luego pues Jesús seguía trabajando con la fe de los discípulos. Entonces Jesús le dice a la samaritana, si conocieras el don de Dios, ¿verdad? El regalo de Dios. ¿Cuál es el don? ¿Cuál es el regalo de Dios? El regalo de Dios es su gracia, su favor. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto es don de Dios, esto es regalo de Dios. No es algo que nosotros no ganamos. No es algo que nosotros hacemos alguna obra para recibir la gracia de Dios. No. La gracia de Dios es un regalo de Dios. Y ella le dice, y Jesús le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ahora Jesús comienza a hablarle de las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque mientras tenemos nuestra mente en las cosas terrenales, hermano, vamos a tener disensiones, vamos a tener pleitos, vamos a tener contiendas. Para que la vida se transforme de manera tal como Dios la quiere transformar, tenemos que mirar la vida como es, espiritualmente. ¿Por qué? Porque lo que ha sido hecho viene de lo espiritual. La mujer le dice al Señor, Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo. ¿De dónde tienes? ¿Dónde está esa agua viva? ¿De dónde sacas agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y su ganado?
Jesús le está hablando de las cosas espirituales, está preparando el terreno para llevarla del terreno físico al terreno espiritual. Ella todavía no había captado el mensaje del reino que Jesús le está introduciendo. Pero donde hay confusión, donde hay oscuridad, Cristo trae el conocimiento. Cristo trae la luz. Porque Cristo es la luz que disipa la oscuridad. Es el entendimiento que quita la ignorancia. ¿Y qué le dice Jesús? Jesús va a traer luz espiritual a esta mujer. Le va a dar conocimiento y le dice, cualquiera que bebiere de esta agua, hablándolo, cualquiera que estuviese todavía en el plano físico, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, el agua espiritual, el Espíritu Santo, que al final, antes de él ser levantado, sopló nuevamente Jesús de su espíritu en los discípulos. Esa agua, dice que el que bebiere del agua que yo le daré del Espíritu, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él, en nosotros, una fuente de agua que salte para vida eterna. Qué bueno es el Señor. Que el Señor no nos deja ignorantes, no nos deja sin conocimiento. El Señor utiliza lo físico para mostrar una verdad espiritual. ¿Por qué? Porque es más importante la vida espiritual que la vida terrenal. La vida terrenal es importante porque tenemos que, ¿verdad? Tenemos que gobernar, tenemos que reinar, así como el Señor le dijo a Adán en el principio, gobierna, ¿verdad? Ten dominio sobre la tierra, ¿no? Pero no podemos desenfocarnos de la vida espiritual. ¿Por qué? Porque la vida terrenal es de 70 y los más fuertes duran 80. Pero la vida eterna es para siempre. Y cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, no tendremos sed jamás. ¿Por qué? Porque vamos a recibir el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios, cuando dejemos de vivir en esta tierra, cuando esos 70, 80 años pasen, y nuestro cuerpo regrese al polvo de la tierra que fue de donde fue tomado, nuestro espíritu esté escondido con el Espíritu de Dios para vivir eternamente junto con Él. No dejemos, hermano, que 70, 80 años de vida en esta tierra dicten una eternidad alejados de Dios. La mujer le dice, Señor, dame de esa agua. Dame de esa agua para que yo no tenga sed más, ni venga aquí a sacarla. ¿Qué es lo que le está queriendo decir esta mujer? Esta mujer aquí se nota que ya no quería seguir viviendo la vida que estaba viviendo, la vida que llevaba. En otras palabras, si esta mujer tuviese la oportunidad de comenzar de nuevo, haría las cosas diferentes. Habrá alguien que quiera hacer las cosas, habrá alguien que esté cansado de vivir, cansado de estar cansado, como dicen los americanos, que esté cansado de los problemas alrededor, de las situaciones. Si alguien está cansado de estar cansado, en Cristo Jesús podemos comenzar de nuevo. En Cristo Jesús nos da esperanza. Cristo Jesús nos da, hermano, un enfoque, una meta, donde podemos tener una vida nueva con Él. Pero tenemos que recibirle. Tenemos que recibir sus enseñanzas. Tenemos que recibir sus palabras. Ya ella no quería venir al pozo al mediodía por temor a lo que diga la gente. Ya no quería ser señalada.
Ya no quería más esa vida, ella estaba anhelando. Dice, Señor, dame de esa agua, yo no quiero venir aquí más. Ya yo no quiero estar en esta situación, en mi hogar, en esta situación, en mi trabajo, en esta situación afuera. Los prejuicios, ya estoy cansado, Señor. Dame de esa agua. Y aquí Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Qué está haciendo Jesús? Lo veremos. La mujer le dice, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho bien. Bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos, recuerden que ya le decían la quita marido, por eso iba al mediodía, al pozo. Dice, porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Qué pasa aquí? Aquí pasa algo bien importante que todos nosotros debemos entender y hacer antes de que el Señor comience a trabajar en nuestras vidas. Para que el Señor pueda traer su luz a nuestra vida, hace falta arrepentimiento. Hace falta arrepentimiento. Mateo 4:17 dice que cuando Jesús comenzó su ministerio, dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto es reconocer que somos pecadores y que necesitamos a alguien que es el Mesías para que pague la deuda de nuestro pecado, porque nosotros no podemos pagar nuestro propio pecado. Por más que tratemos de hacer las cosas bien, por más bien que las hagamos, somos pecadores, pero debemos estar en arrepentimiento, reconocer y dejar todo aquello que nos pueda alejar de la nueva vida que Cristo tiene para nosotros. Ustedes se acuerdan de los leprosos. Los 10 leprosos fueron sanados. Solamente uno regresó a darle gracias a Dios, a buscar lo espiritual. Y él le dice, a ese tu fe te ha salvado. Los otros también fueron sanados de la lepra. ¿Cuál es el problema? Que si los otros volvían otra vez a la vida que tenían, pudieran volver otra vez a caer en la lepra. Más rápido. No es que aquel que vino a donde Jesús lo hace exento de volver otra vez a caer en la lepra, si es el propósito de Dios hacer una obra mediante de él para que influya a los que están alrededor de él. Pero aquel encontró la vida eterna. Reconocer y dejar todo aquello que nos aleja de la nueva vida que Cristo tiene para nosotros, hermanos. Hermanos, no puede haber un cambio en nuestra vida si siempre hacemos lo mismo. No espere diferentes resultados mientras no se transforma su manera de pensar. Si usted quiere un nuevo resultado, un mejor resultado, tiene que transformar su pensamiento. Debe de haber arrepentimiento. Le dice la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres, y aquí ella viene, ¿verdad? Porque ella ve, ella dice, me parece que tú eres profeta, espérate, déjame ponerme religiosa, ¿no? Y vamos a ver, yo quiero saber qué es lo que tú crees, pero te voy a decir lo que yo creo para ver, quiero ver lo que tú piensas. Dice, nuestros padres adoraron en este monte. Y ustedes, los judíos, ¿verdad? Dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Escuchen bien. No solamente había un problema racial, había un problema de fe. Una división de fe. Nosotros creemos esto y ustedes creen en lo otro. Hermano, hasta donde llegan las divisiones, hasta donde el enemigo quiere dividir,
a sus hijos, a su pueblo, aún con la fe. Pero mire lo que Jesús le dice. Jesús le dice: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ¿verdad?, que ellos estaban al lado del monte donde estaba el templo de Samaria, ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos. Porque la salvación viene de los judíos, ¿verdad? Esto es del linaje de Judá. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué le está diciendo Jesús? Jesús le está diciendo a esta mujer samaritana: no podemos limitar el poder de Dios, la adoración a Dios, a una localización. No podemos limitar a Dios. Muchos dicen: yo creo en Dios por lo que hizo en mí. Y entiendo, hermano, lo que quieren decir, pero está mal dicho. Uno alaba a Dios, ¿verdad? La alabanza es la expresión, no hay alabanza muda. La alabanza tiene que ser expresada. Uno alaba a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Pero uno adora, y está hablando aquí, Jesús está hablando de la adoración. Uno adora a Dios por quien Él es. Jesús está buscando que esta mujer entienda quién Él es y que le adore por quien Él es. Salmo 95 dice: venid, escuchen, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia ¿con qué? Con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también es el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Por eso debemos de venir a alabarle, a aclamarle, cantarle. Ven y alabamos a Dios por lo que Él hizo. Pero Jesús no está hablando de la alabanza, está hablando de la adoración. El versículo 6 sigue diciendo: vengan, adoremos. Aquí se introducía esta palabra. Adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios. Usted alaba al Señor en el templo y usted le expresa a las personas alabanzas allá afuera de lo que Dios hizo en su vida. Pero la adoración es algo que viene de nosotros. La adoración a Dios la puede hacer un mudo. Y como Dios es espíritu, Él busca adoradores que le adoren de todo corazón. No solamente en el templo, también en el hogar, en el supermercado, en el parque, con nuestros hijos, con el esposo, con la esposa. Él busca que no dejemos las aureolas en la entrada del templo después de alabarle y no adorarle afuera.
Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. A lo que la mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías. Ahí está, ahora ya está saliendo del terrenal. Ahora vamos a hablar un poquito más de las cosas espirituales para que Jesús, se las pueda explicar mejor. Sé que ha de venir el Mesías. Ella tenía la fe, aunque sea un poquito de fe, tenía una fe de grano de mostaza y sabía que el Mesías iba a venir, llamado el Cristo. Cuando Él venga a nosotros, declarará todas las cosas. Y mire lo que Jesús le dice. Jesús le dice, bingo, yo soy el que habla con. Yo soy. El gran yo soy. El gran yo soy. Yo soy el que habla contigo. Ella tenía conocimiento de que el Mesías iba a venir. El tiempo para ella tener ese encuentro con el Señor llegó. Hermano, si estás esperando tener un encuentro con el Señor genuino en tu situación, en tu problema, en tu tempestad, no te rindas. No te rindas. Adora al Señor en espíritu y en verdad, porque los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas nuevas como el águila. Gloria a Dios. Por eso debemos adorar al Señor. No solamente alabar es dándole gracias, Señor, te doy gracias porque estoy esperando en ti y tú estás renovando mis fuerzas. Pero adorarle es no salirse de esa línea. Reconocer que Él es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. En esto vinieron los discípulos y se maravillaron de que hablaba como una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? ¿Qué? Esto lo que está diciendo es, ellos también tenían discriminación. No era que estaban sorprendidos que estaba hablando con una mujer. ¿Con cuántas mujeres Jesús no había hablado alrededor? ¿Y cuántos hombres no había? Lo que le estaba chocando a ellos en la mente, ¿cómo es que Jesús está hablando con una samaritana, siendo judío? Porque tienen una conversación ahí, larga. Y nosotros aquí con la comida se está enfriando el hamburger de Burger King que trajimos. Y el Señor todavía hablando con esa mujer samaritana. Yo con esa chusma no me voy a ajustar. Ese es el pensamiento de los discípulos en aquel momento. Entonces, ¿qué pasó? La mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Hermano, todo el pueblo, hermano, fue influenciado. Que alguien le dijo a esta mujer, todo el pueblo estaba esperando también al Mesías. Es increíble que los que uno piensa que no son los que son. Los que esperan en Dios y los que se supone que esperen en Dios, se les pasó por desapercibido. Es triste. Entre tanto, que pasaba esto, que la mujer fue a la ciudad y los de la ciudad de Samaria, este pozo quedaba, dicen los que saben, como de 3 a 5 millas más o menos de la ciudad. Y entre tanto, en lo que esto pasaba, dice que los discípulos le rogaban, maestro, rabí, come, que llevamos aquí horas aquí sin comer y nos tardamos mucho en traer esta comida y me imagino que después de esa conversación pues, con esa chusma, tienes que tener hambre, come. Y el Señor les dice, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben.
Entonces se quedaron como que, ¿de qué está hablando este? ¿Ves? Ahora, o sea, primero Jesús estaba trabajando, sacando a la mujer samaritana de lo terrenal a lo espiritual. Ahora llegan los discípulos también con pensamientos terrenales. Jesús está tratando también de sacarlos del pensamiento terrenal para el pensamiento espiritual. Y ellos dicen, bueno, pues le habrá traído a alguien de comer. Ven, están pensando terrenalmente. A pesar de que la historia es sobre la mujer samaritana, la enseñanza es para los discípulos. Recordemos que Jesús está trabajando en la fe de los discípulos, en la fe de nosotros. Cuando uno se somete, hermano, y busca primeramente el reino de Dios y su justicia, se influye todo lo que nos rodea. Todas las cosas nos es añadida. Yo siempre les he dicho, Dios, el Dios que yo le sirvo, el creador de todo, es el Dios de la ñapa. Nos da lo que nosotros le pedimos, nos da la salvación y nos da un poco más cuando le buscamos en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es como la levadura que influye toda la masa. Y una vez está ahí, hermano, y la masa crece y se incrusta la levadura en la masa, hermano, no hay quien la separe. No hay quien la separe. Jesús le dice a los discípulos, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿No dicen ustedes, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Aquí les estoy diciendo, alcen sus ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega, están preparados, están ready. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Uno siembra para los hijos y los hijos son los que ciegan, los nietos son los que recogen. Yo les he enviado a cegar lo que ustedes no trabajaron. Otros trabajaron y ustedes entraron en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que... O sea, el pueblo conocía, esta mujer era el altavoz. El pueblo todo conocía que esta mujer era la quitamarido del pueblo. Y cuando ella le dice, me ha dicho todo, me profetizó, no es este el Mesías, no solamente el profeta, no es este el Hijo de Dios, Dios encarnado. Entonces que vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días más, ¿verdad? El pueblo estaba en medio de una situación racial y para suerte de los discípulos tuvieron que quedarse un fin de semana largo allí también. Porque Dios va a trabajar. Dios deja que pasemos por situaciones hasta que nosotros pongamos nuestras miradas en las cosas de arriba, en las cosas celestiales. Sigue diciendo el 41, y creyeron mucho más por la palabra de él, ya no por la palabra de ella. Y le decían a la mujer, ya no creemos solamente por lo que tú nos dices, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Hermano, cuando nuestro prójimo ve en nosotros a Cristo Jesús, el Espíritu de Dios, hermano, no hace falta que le digamos más. Cristo, el Espíritu que se recibe cuando se cree en el Señor, es el que nos va a guiar, es el que nos va a dirigir. Las acciones que demuestran la transformación que hace el Espíritu de Dios en nuestra vida puede transformar
para la gloria de Dios a un pueblo entero. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú estás trabajando en cada uno de nosotros. Muchas veces estamos orando, Padre Celestial, por el bienestar de nuestros familiares, por el bienestar de nuestro prójimo, por salud para los demás, para que los demás transformen sus mentes y sus corazones, que crean en ti, Padre amado, pero realmente tú estás trabajando en la vida del creyente. Padre, pon en nosotros orar para que nosotros seamos transformados primero. Porque así como la samaritana se benefició de la salvación que viene de los judíos, así también los demás se van a beneficiar cuando ven la transformación de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Yo te pido, Padre Celestial, que sigas trabajando en nuestra vida, que sigas trabajando en nuestro corazón, que sigas trabajando en nuestras actitudes, que sigas trabajando, mi Señor, con nuestro corazón, para que todo aquel que nos rodee vea tu amor en nosotros, para que a través de nuestro testimonio podamos ser como esta mujer samaritana, que vayamos al pueblo, a la ciudad, e influyamos a toda una ciudad, a todo un pueblo completo, por quien tú eres, por nuestra adoración hacia ti. Porque si decimos, Señor, que tú eres grande y poderoso y todas las cosas que has hecho en nosotros, Señor, por eso te alabamos. Pero la adoración va más allá. Nuestra adoración nos conlleva a recoger frutos que saltan para vida eterna. Que nuestra adoración es la que hace que nuestro prójimo también pueda amarte con todo su corazón, con todo, Señor, con toda su vida, con todo su cuerpo, con todas sus fuerzas, Señor. Señor, llénanos de ese gozo de tu salvación, Padre amado, para que podamos contagiar a los demás con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás trabajando en cada una de nuestras vidas. Y te damos gracias. Gracias, Señor. Si hay alguien, Señor, Padre amado, en medio de nosotros que no te haya recibido y ahora entienda y esté cansado y quiera una vida nueva en ti, Señor, Padre amado, sé tú recibiéndolo, sellándolo con tu Santo Espíritu, en tu nombre, mi Señor, y enséñale, Señor, el camino, la verdad y la vida, Señor. Revélate, manifiéstate en sus vidas de manera especial. Padre amado, si hay alguien que sí, que ya haya entregado su vida, Señor, y ahora haya entendido que tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba, Señor, sé tú abrazándolo. Que tus ángeles acampen alrededor de estas personas y que los defiendan. Que ponga los pensamientos en ti, la mirada en ti, porque tú eres nuestro mediador. Tú eres nuestro gran maestro. Tú eres el que nos enseña todo. Tú eres nuestro Dios. Gracias te damos, Señor. En el santo nombre de tu Hijo amado Jesús y de tu Santo Espíritu, Señor.
hemos orado. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y que la paz de nuestro Señor Jesús sobreabunde en nuestros corazones.